Ahora tengo el gusto de presentar a un miembro de la Academia Nacional de Medicina, el doctor Francisco Osvaldo García Pérez. Es el jefe de Medicina Nuclear del Instituto Nacional de Cancerología y quien con imagen morfológica, no molecular, con imagen morfológica, se hizo un diagnóstico reciente de fractura del olecrano. Le deseamos una pronta recuperación diagnosticada con rayos X, mi especialidad, doctor. Así es, doctor. Muchas gracias. Bueno, pues a continuación hablaré acerca de la medicina molecular en la era de la medicina personalizada. Creo que este es uno de los temas que más en boga está. Como podemos ver, la medicina personalizada parte de poder tomar decisiones de una manera mucho más contundente o más robusta, y particularmente se basa desde los estudios de genética, genómica. Actualmente que podemos tener acceso a transcriptoma de todo el genoma, pues es mucho más fácil. Estudios de inmunohistoquímica, estudios de FISH, pero lo más importante es que cada vez tenemos acceso a estudios de medicina molecular mucho más específicos, como los han mencionado previamente, ¿no? Entonces, a partir de esta integración de todos estos aspectos, podemos filtrar o seleccionar pacientes que se verían mejor favorecidos a el uso de una determinada terapia. Entonces, la medicina personalizada actualmente debería de cambiar el nombre, o podríamos proponer el cambio de un nombre en ciertas circunstancias hacia una medicina personalizada por imagen molecular. ¿Y por qué les comento esto? Este es un caso muy interesante en el cual es un paciente que acude por un adenocarcinoma, es un Gleason 3+4, el cual pues de entrada no nos debería llamar la atención en que tuviera enfermedad sistémica, tiene una APA menor a 20, por lo cual también desde el punto de vista de un abordaje primario tampoco cumple con criterios de agresividad. Sin embargo, hay algo que nos llama mucho la atención, que tiene un componente acinar y un componente ductal. Esto cambia dramáticamente la perspectiva y el paciente acude con un PET-PSMA de estas características. Este no es el patrón de presentación convencional en el cual hay una enfermedad sistémica, hay un alto volumen, hay un alto riesgo por enfermedad visceral, pero además se complementa con un PET con FDG y podemos confirmar cómo hay lesiones que tienen una discordancia. Vean cómo esta lesión, que en la imagen de abajo con PSMA no concentra nada, es altamente ávida por FDG. Entonces, ese es el concepto primario de la medicina personalizada. A partir de esto, los oncólogos van a decir, ok, este paciente, debido a que tiene un alto riesgo, un alto volumen, debería irse directamente a un triplete. Entonces, la toma de decisiones se basa en este tipo de criterios, no únicamente en la decisión respecto al estudio de patología. Y esto también da pauta para que podamos tener o que se desarrolle cada vez mucho más moléculas que pueden tener un componente diagnóstico, como previamente lo comentó el doctor, y que bueno, esta ha sido la historia, ¿no? Ha habido un desarrollo muy significativo, el cual se ha exponenciado con que hay dos aspectos muy interesantes que han permitido que el desarrollo de la tecnología que el desarrollo de la medicina nuclear sea tan importante: la tecnología y la inteligencia artificial. Entonces, actualmente el diseño de moléculas es mucho más sencillo, mucho más barato, y que puede reducirse inclusive al desarrollo de un nuevo péptido a casi 15 años. ¿Y por qué es importante tomar o realizar estudios de imágenes médicas? Bueno, eso es una publicación que se realiza en el Lancet Oncology, en el cual vean cuál es el impacto en un componente oncológico, en pacientes oncológicos, de realizar un abordaje en el que incluyen imágenes de nueva generación, considerando PET, CT y resonancia magnética. Entonces, quiere decir que no únicamente es favorable al paciente, sino también a un nivel macro, como puede ser un sistema de salud público, el rendimiento de invertir, o por cada dólar invertido en el que se consideren imágenes moleculares o imágenes de nueva generación, el rendimiento es de 1 a 180. Entonces, evidentemente podemos dirigir los recursos de una manera mucho más eficiente y permitir que todo se lleve a cabo o las tomas de decisiones, los tratamientos, cirugías sean mucho más robustas, nuestras tomas de decisiones. ¿En qué se basa esta medicina de precisión? Bueno, pues creo que uno de los principales conceptos pues es justamente el desarrollo de los hallmarks del cáncer, en el cual el FDG, que es nuestro principal radiofármaco que empleamos, pues se basa en un hallmark muy específico, que es la regulación del metabolismo celular. Hay otros muchos, como puede ser la angiogénesis, etcétera, y cada vez se van descubriendo nuevos fenómenos biológicos, como puede ser el desbloqueo de la plasticidad celular, y que también lo podemos ver. Entonces, cada vez hay nuevos radiofármacos, y a partir de esto es que se desarrollan toda esta gran cantidad de gamas de nuevos radiofármacos con los que contamos y con los cuales podemos estudiar procesos biológicos distintos.
Es decir, si de repente hay un nuevo proceso que oigan, ¿saben qué? Encontramos que la vía del PI3K probablemente está relacionada a cierto fenómeno o a cierta coexpresión de algún gen. Ok, entonces buscamos una molécula que pueda estudiar este proceso. Supongamos que encontramos una nueva proteína transmembrana que probablemente está asociada a la activación de vías de señalizaciones muy específicas. Se desarrolla mediante docking molecular, obviamente eso es un poquito más complejo, pero tratando de simplificarlo y podemos dirigirlo. Y entonces, gracias a esto, vean, en el Nature Communications del año pasado, se publicó un artículo extremadamente interesante que se llama El genoma del diagnóstico. Entonces, a partir de esto, vean todas las vías de señalización, proteínas, receptores que se pueden expresar en el cáncer o en otras enfermedades y que pueden ser no únicamente estudiadas, sino que pueden ser dirigibles. Es decir, se puede desarrollar un péptido, un anticuerpo o algún otro tipo de una antibody y podemos estudiarlas directamente desde el punto de vista de inmunohistoquímica hasta punto de vista de imagen y de una manera mucho más escalable desde el punto de vista diagnóstico. Entonces, de estos podríamos hablar de 30 que están actualmente en desarrollo y en investigación, pero vamos a tratar de aterrizar en 4 radiofármacos muy específicos. ¿Y por qué hablo de estos? Porque son radiofármacos que se emplean en cáncer y que tienen un alto potencial terapéutico. Este inhibidor de anti-PDL1, que es un ligando que se dirige a esta proteína que sabemos que tiene un papel en la inhibición del cáncer, del sistema inmunológico contra las células tumorales, sabemos que la inmunoterapia tiene un papel indispensable actualmente en el manejo, pero hay controversia sobre si la inmunoreactividad, sobre si la expresión de las proteínas, inclusive sabemos que está relacionada o tiene una interacción con el ciclo circadiano la expresión de esta proteína. Entonces nosotros lo que estamos desarrollando o estamos haciendo en colaboración con el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares es justo investigar el papel que tiene la imagen molecular dirigida al anti-PDL1 y uno de los casos más interesantes que tenemos es este. Ven, esta es una imagen en la cual es un paciente que se presenta con metástasis cerebrales intensamente metabólicas, el nivel de glicólisis es alto en ambas lesiones y cuando la correlacionamos con este anti-PDL1, vean cómo la lesión frontal derecha tiene una alta expresión o una alta expresión del radiotrazador que corresponde a una inmunoreactividad de 80%. La lesión posterior es completamente negativa a la inmunoreactividad por inmunohistoquímica. Entonces, eso confirma esta heterogeneidad intratumoral. Ese es otro de los ejemplos en los cuales en el instituto casi todos los pacientes son biopsiados o se trata de una biopsia guiada por algún tipo de imagen convencional más PET, de preferencia FDG, porque pues, obviamente que permite biopsiar la porción más sólida, la más metabólica, que en teoría debería darle la información más robusta sobre el comportamiento. Lo que hicimos fue, de manera retrospectiva, correlacionar la expresión de este PDL1 en el tumor. Vean cómo es un tumor extremadamente sólido. No hay zonas de necrosis, sin embargo, la porción que expresa PDL1 es la porción más caudal y la periférica. Al momento de hacer el muestreo, pues evidentemente no encontraron o no había inmunoreactividad. En este caso, el paciente fue negativo. Otro de los radiofármacos o radiofármacos en desarrollo pues se basa en la expresión o en el microambiente tumoral. El cáncer, particularmente de mayor o menor manera, va a estar compuesto por un microambiente tumoral en el cual puede haber una mayor predominancia de fibroblastos, macrófagos, etc. ¿Por qué hablamos de esto? Porque hay una proteína que se llama la proteína de activación de fibroblastos que se expresa en los CAFs, en estos fibroblastos asociados al cáncer, y podemos estudiarlos y dirigirlos con una molécula. Nuevamente, eso es otro desarrollo igual del ININ, en el cual la doctora Ferro ha tenido un papel preponderante en esto. ¿Y por qué les muestro esta imagen? Eso es un paciente con cáncer de pulmón en estadiaje. Vean cómo el PET con FDG, pues evidentemente nos muestra una lesión hipermetabólica con afección al mediastino. Sin embargo, cuando lo comparamos con el SPECT-CT, hemos hecho más o menos como 15 pacientes y hemos demostrado una no inferioridad de esta modalidad de imagen que permite, ojo, al ser un SPECT-CT permite tener acceso y incrementamos incrementamos esa equidad a este tipo de estudios en los cuales la estadificación se hace de una manera mucho más objetiva. Es decir, estamos observando cáncer casi similarmente a lo que veríamos con un FDG. Obviamente falta hacer estudios más robustos para complementar esto y confirmarlo, pero creo que resulta sumamente interesante. Otro de los escenarios que para mí son muy importantes y que lo vemos día a día en la institución, pues es el cáncer de mama. El cáncer de mama sabemos que se aborda de manera primaria con la caracterización de receptores estrogénicos, progestágenos, HER2, en algunas ocasiones androgénicos, y permite caracterizar o predecir la respuesta, estimar el tipo de terapia, etc.
Entonces, para esto se han desarrollado radiofármacos como el fluoroestradiol, que no es otra cosa más que un radiofármaco que se dirige a la expresión de estos receptores estrogénicos y nos permite dos cosas. Vean, este es un paciente que, a pesar de que es expresor de receptores estrogénicos en el tumor primario, vean cómo la enfermedad sistémica es completamente negativa. ¿Qué información nos va a proveer esto? Pues que este paciente, aunque le demos una terapia antihormonal, no le va a ir bien. ¿Por qué? Porque no hay avidez, probablemente los receptores estrogénicos estén desfuncionalizados o estén sufriendo algún tipo de splicing alternativo, alguna característica que implique que no tenga un funcionamiento esperado y no tenga una respuesta idónea. Y el otro escenario es la evaluación de la respuesta a la terapia. Vean cómo un estudio basal en el cual una intensa expresión de receptores estrogénicos, al dar la terapia antihormonal, esperaríamos esto. Eso es lo que esperamos ver de manera rutinaria. Ahora pasamos al otro escenario en el cual tenemos la expresión de HER2. El HER2 tiene un papel muy importante porque nuevamente tiene un papel pronóstico, pero además el impacto económico de no dar a una paciente un tratamiento con cualquier tipo de anti-HER2 que ustedes conozcan, pues es alto. Hay un tipo de pacientes que les conoce como low HER o very low HER, en los cuales podríamos estarlos excluyendo de ser susceptibles a tratarse con este tipo de terapia y en realidad podrían ser buenos pacientes candidatos a recibirla. Entonces, lo que existe en la actualidad es un ligando que es el ABI25, que se dirige a la expresión de HER2, y lo que estamos viendo aquí es, en esos colores es la inmunoreactividad que tiene al tumor primario de la inmunoreactividad para HER2, y ve cómo hay tumores que tienen inmunoreactividad negativa y que tienen lesiones grandes con intensa expresión por PET. ¿Y cómo se ven esas lesiones? Bueno, esto es un análisis comparativo. La imagen que estamos aquí son las imágenes con HER2, las imágenes de la izquierda o de mi izquierda son con FDG. Entonces, vean cómo podemos encontrar un mismatch o bien un match. Vean en este caso cómo la lesión a nivel de la columna lumbar es no captante y eso podría implicar que el comportamiento fenotípico de estas lesiones sea diferente. ¿Qué es lo que podemos ver? Pues justamente en estas características, esos son los pacientes o esa es una subpoblación que tienen low HER y vean cómo muchas lesiones o muchos pacientes que eran completamente negativos por inmunohistoquímica tienen lesiones positivas y bueno, esto habla mucho sobre la heterogeneidad tumoral y la selectividad clonal a la cual podemos presentar. Y ese es un caso bien interesante, eso es un caso que publicamos en el British of Clinical Cases, en el cual ven, ese es el caso, ¿no? La mujer que tiene el tipo caso que tiene una mujer, una lesión en la mama izquierda con intenso metabolismo, esos son los perfiles de inmunohistoquímica para Ki67, para receptores estrogénicos y HER2. Es HER2, por imagen contra HER2 es negativa y receptores estrogénicos positivos. ¿Qué pasa? Cuando vemos el MIP de las imágenes, vean, bueno, hay una concordancia en que sabemos que una paciente que era hormonosensible, sin embargo, observamos esto, ven un conglomerado axilar, el cual tiene intensa expresión al anti-HER2. Las imágenes de fusión demuestran cómo la mama primaria o el tumor primario es completamente negativo, se ha perdido esta expresión total de los receptores anti-HER2 y el conglomerado axilar es intensamente positivo. Ok, por imagen podemos decir muchas cosas. Evidentemente, estas lesiones son llevadas a una resección quirúrgica y encontramos esto, ¿no? Intensa inmunoreactividad para HER2 cuando el tumor primario era completamente negativo. Entonces, bueno, esto nos explica muchas situaciones de muchos pacientes que tienen progresiones tempranas, etc. Y para terminar, pues evidentemente el principal ejemplo o uno de los principales ejemplos que tiene un impacto muy alto en el manejo de una enfermedad con alta carga a nivel de sistemas públicos nacionales y mundiales, que es el PSMA. Primero, esas son las funciones que tiene el PSMA, es un neuromodulador, ayuda a la absorción de folatos, pero algo muy importante es que también tiene un papel importante en la síntesis de reparación del ADN. Entonces, esto nos va a dar la pauta para poder generar este concepto de que el PSMA no es exclusivamente un radiofármaco. En ocasiones llegan los oncólogos y me dicen, bueno, llegan y dicen, ¿es que capta o no capta? No, a ver si capta, pero la explicación va más allá de eso. Puede captar porque hay alguna mutación. Puede captar porque es un tumor que está muy bien diferenciado o porque o que tiene una regulación epigenética por el tratamiento con algún antiandrogénico. Entonces, esto es bien interesante porque podemos dar muchas informaciones. Además, el PSMA nos permite, los patrones de captación nos permite caracterizar esta selectividad clonal conforme pasa el tiempo. Entonces, podemos ver cómo conforme hay una progresión, conforme hay una resistencia al tratamiento, los patrones de captación van a ser diferentes, pero además
vamos a ver patrones de captación o intensidades de captaciones muy distintas. Esto nos explica por qué estamos, o por qué veríamos esto, ¿no? Habla un poco sobre la actividad clonal. Y ese es un ejemplo, para mí, de los más demostrativos sobre la imagen molecular en la medicina personalizada. Este es un ejemplo de un paciente que tiene un cáncer de próstata metastásico residente de la castración. El perfil molecular tiene variantes patogénicas en línea somática para BAP1 y en línea germinal tiene múltiples variantes de significado incierto. Lo que estamos viendo aquí es como el FDG es intensamente positivo, el PSMA tiene muchas lesiones y a pesar de esto tiene una intensa progresión o una franca progresión a nivel axilar. ¿Por qué es importante entender esto? Porque vean cómo la presencia de mutaciones como era BAP1 está relacionada justamente a una sobreregulación de transición de epitelio mesenquimal, lo cual explicaría por qué este paciente, a pesar de estar sometido a un tratamiento con lutecio, va a seguir progresando. Entonces, actualmente nosotros en el instituto no tomamos las decisiones únicamente basadas en imagen, basamos en inmunohistoquímica y si es factible conocer el perfil molecular sobre la presencia o no de mutaciones. Y ese es un ejemplo más clásico sobre cómo es la historia natural de la enfermedad de un paciente y cómo la imagen molecular interviene en este sentido. Vean cómo así debuta el paciente, una alta carga tumoral, se da el bloqueo androgénico, se inicia un doblete, progresa al doblete, se le da vilaterona por 5 ciclos, comienza a progresar, empieza a elevar el antígeno, se lleva a rayo 223. Ojo, en este momento, cuando sube, se determina una mutación somática en ATM. Esta mutación somática es particularmente específica de una buena respuesta a la terapia con lutecio, a diferencia de BRCA1 o BRCA2. Entonces, en este momento, nosotros como imagen molecular nos podemos volver como indicadores de la toma de decisiones. El olaparib es el tratamiento idóneo para pacientes con BRCA1, el lutecio, de acuerdo a esas gráficas, parecería ser la mejor opción. ¿Qué pasa en este paciente que era ATM mutado? Vean la gran respuesta bioquímica con un antígeno de 0 y con un PET completamente negativo. Y bueno, pues esos son los ejemplos de lo que podemos hacer con la imagen molecular. Mis conclusiones, muchas gracias.